Si traes tu Biblia, vamos a abrir la escritura y si no, los pasajes estarán al frente. Vamos a ver Juan 3, del 1 al 10. Daré lectura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta mañana aquí prácticamente estará centrado en lo que hoy queremos compartir. La vida de un fariseo llamado Nicodemo, un maestro de Israel. Y aquí es donde prácticamente estará centrado todo. No vamos a ver más cosas, excepto nada más aquí en esta parte, es donde va a estar centrada nuestra enseñanza el día de hoy, y con la ayuda de Dios que pudiera comprender cada uno de los que estamos aquí el propósito de esta enseñanza del día de hoy. Sacando información acerca de lo que es el libro de Juan, como introducción, dice: es el más grande de los libros. La prueba del libro ha dado la palma al cuarto evangelio por encima de los demás libros del mundo. Si el evangelio de Lucas es el más hermoso, el evangelio de Juan es supremo en su altura, profundidad y alcance de pensamiento. La imagen que en él se da de Cristo es la que ha capturado la mente y el corazón de la humanidad. En el libro de Juan podemos encontrar prácticamente el corazón de Cristo, especialmente en los capítulos 14 al 17. Si Jesús no dijo ni hizo estas cosas, es poco consuelo el que pueda recibirse cuando se le dice que el libro tiene al menos un valor simbólico y artístico para el creyente. El lenguaje del cuarto evangelio tiene la claridad de un manantial, pero no podemos sondear la hondura de sus profundidades. Su lucidez y profundidad constituyen un reto y un encanto para nosotros al absorbernos en él. A manera de introducción, si lo quieres checar más a detalle, es un libro de los más hermosos de lo que te enseña la persona de Cristo. Nicodemo es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué centrar o por qué hablar de la vida
de un fariseo. Como vaya la enseñanza, poco a poco se irá detallando el por qué, algunas de las características de lo que es un fariseo, algunas cosas de lo que él prácticamente hacía como fariseo, el cambio importante que tuvo con ese encuentro cuando él acudió a Jesús de noche y cómo aplicarlo a nuestra vida. Esta mañana yo te invitaría de entrada que en tus momentos de lectura pudieras no simplemente tomar la escritura y leerla simplemente por leer, como un ritual, como algo que nada más estás leyendo, porque te diré algo que no es cualquier libro. En él puedes hallar demasiadas cosas. Sí te invito a que en tus momentos de lectura pues te hagas varias preguntas. El por qué está escrito, a quién se está escrito, para quién. Y lo más importante, ¿cómo lo aplicaría yo a mi vida? ¿Por qué te lo comparto? Porque este hombre llamado Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Pero qué tenía este maestro? Simplemente pura letra. Era un saberse de la escritura desde que empieza hasta que acaba. ¿Cómo aplicaría a uno la escritura a uno si nada más se sabe, por ejemplo, versículos como tristemente sucede en la religión, pasajes muy conocidos? El San Juan 3:16, el Apocalipsis, Segunda de Corintios, pasajes muy sonados, pero la escritura está tan llena. ¿O con qué pasajes, como tristemente, se identifican la religión? Es que está muy bonito este pasaje. No, Dios no quiere que nos sepamos o que recitemos versículos nada más así como que al aire. Primero que lo entiendas y que lo pongas por obra. Ese es el propósito por el cual están las reuniones de domingo. Te hablaré un poco de lo que es esta persona llamada Nicodemo. Nicodemo es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento, importante por ser protagonista de un profundo diálogo con Jesús, según el Evangelio de Juan. Nicodemo era un rico fariseo, maestro de Israel y miembro del Sanedrín. De él añade que era principal entre los judíos. Este hecho hace que sea apreciado. Primero que nada, vamos a entender quiénes eran los fariseos y algunas de sus características. Los fariseos fueron un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre los años 587 y 536 antes de Cristo, cuya doctrina evolucionó y se fortaleció durante el siglo II después de Cristo. Entre algunos de sus valores, los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote. De la caída del templo, trasladaron su manifestación hacia la sinagoga, la casa de reunión religiosa. Además, creían en la enseñanza y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Se consideraba que los fariseos tendían a creerse superiores a los demás y que a partir de la Biblia fueran conocidos como hombres de falsa moral. En general eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia
sobre la población. Algunas características de lo que tenían los fariseos, por mencionar alguna, eran entre las principales doctrinas y elementos que caracterizaban a los fariseos. Podemos destacar que eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos enteros. Obedecían también a la tradición acerca de los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Algunas de las costumbres que practicaban los fariseos eran, por ser tan estrictos en su doctrina, no permitían los casamientos con personas paganas. Concentraron su culto religioso en la sinagoga y no a través del sumo sacerdote, diferenciándose entre otras cosas de los saduceos. Les procuraba mucho el estatus social y la opinión de la sociedad sobre ellos. Estuvieron en contra de las influencias de Jesús, a pesar de que se dice que los fariseos, a partir de su doctrina sobre la resurrección de los muertos, le abrieron las puertas al cristianismo como religión. Su dogma evolucionó, convirtiéndose en lo que es hoy se conoce como judaísmo rabínico. Prácticamente podemos aquí ver un poco de la historia de lo que era el estricto, cómo se movían ellos en su andar, muy estrictos en la ley, pero muy poco en guardar. ¿Por qué? Porque simplemente era letra. Leyéndote aquí el pasaje para entrar de lleno, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Aquí es la primera vez que aparece Nicodemo, según nos narra la Escritura, para encontrarse con Jesús de noche. Ciertos escritores o teólogos afirman que muy probablemente Nicodemo acudió a Jesús de noche por el qué dirán, por guardarse, por no quererse enfrentar a sus compañeros que eran fariseos en aquel entonces. Y con razón alguna, creo yo. ¿Por qué? Porque él era uno de los fariseos. Eso es lo que narran supuestamente algunos de los teólogos, que por eso acudió a Jesús de noche, y según así está escrito. Pero meditando un poco, también Nicodemo acude a Jesús de noche, pero ¿por qué no pensar un poco, a meditar un poco en este pasaje? Dice unos en el capítulo anterior, en Juan 2, (2:23), dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí prácticamente había un grupo de personas que habían creído, pero habían creído por lo que ellos habían visto, por los milagros, por las señales que Jesús había hecho. Y entre ese grupo, de ahí sale Nicodemo. Y Nicodemo había creído por lo que él había visto. Y cuando se presenta a Jesús, prácticamente él dice: Rabí, sabemos que vienes de Dios.
Pero, ¿cómo aplicarlo aquí? Aquí prácticamente entra una fe falsa. ¿Pudiera usted decirme por qué entra una fe falsa aquí? Porque ¿cuánta gente tú podrás ver, o a veces hasta en tu propia persona, acercarte a Dios, pensar que estás bien y dices, o de tu boca sale expresiones, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, con tanta elocuencia te acercas a Dios y de tu boca salen expresiones buenas para con Dios, o simplemente al ver un milagro, al ver algo que realmente tus ojos vieron, pero ¿en qué está basada esa fe? ¿En lo que ves nada más? ¿O en la actitud que tú pones al escuchar la Escritura y ponerla por obra? ¿Por qué? Porque aquí vemos en este grupo de personas que muchos creyeron, muchos, no dice pocos, muchos, pero luego pasando aquí al pasaje, al capítulo número 3, nada más una sola persona acudió a Jesús, de todos los que creyeron, una sola, y todos los demás que habían supuestamente creído, ¿dónde quedaron? No viene, no relata absolutamente nada, solamente relata que vino Nicodemo y vino de noche. Yo meditando un poco para, así como que poniéndome a meditar y cambiando, no tanto cambiar, sino pensar de otra manera distinta hacia de que por qué fue que acudió de noche, y no tanto por la vergüenza o por el qué dirán, sino más bien me ponía a meditar. Él tenía una necesidad. Se puso, puedes imaginarte, el que tú veas un milagro o varios milagros en sí, que los veas. Yo me pongo a pensar, Nicodemo se puso a meditar todo el día, pasó esto, pasó lo otro, Jesús hizo esto, estas señales, y quedó intrigado, quedó asombrado de lo que Dios había hecho. Tuvo todo el día para meditar en eso. Tuvo todo el día para meditar, para reflexionar en los milagros, en todo lo que Jesús había hecho. A él nadie se lo platicó. Él lo miró. Me pongo a meditar y supuestamente a lo mejor estaba meditando todo el día. Esto nada más Dios. Y cómo vemos la expresión de Nicodemo, que simplemente se acerca y dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios. Él con esa necesidad va y se acerca a Jesús, y se acerca de noche. Ahora, meditando un poco más, ¿por qué de noche? Porque el Señor Jesús prácticamente todo el día estaba ocupado. Y yo creo en la mente de Nicodemo, pues el único momento en que pueda estar Jesús tranquilo, que no esté con la gente, es de noche. Me quedaba meditando en eso. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no de día? ¿Por qué no en el momento? Y vemos cómo dice la Escritura que vino a Jesús de noche, intrigado por los milagros realizados por Jesús, y simplemente expresa, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie hace estas señales ni estos milagros que Él hace. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, como te decía ahorita, muchos creyeron. Si ahorita yo soltara la pregunta al aire y te dijera, ¿tú crees en Dios?
Prácticamente todos dirían que sí. Pero la otra pregunta es, ¿quién está dispuesto a seguirlo? Ahí no creo que todos estarían dispuestos. ¿Por qué? Porque seguir a Dios cuesta. Aquí en la Escritura nos narra que nada más una sola persona de todos los que había ahí fueron con una necesidad a buscar a Jesús de noche. Una solo. Así es lo mismo hoy en día. ¿Cuánta gente no cree en Dios? Brincándose el arrepentimiento. No puedes arrepentirte, pero sí puedes creer. Y Dios está escrito en la Biblia que Dios es un Dios de orden y ha dejado muy claro los pasos a seguir para realmente comprender el propósito por el cual Él vino y murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil creer que arrepentirse. Aquí vemos en la Escritura que Nicodemo cayó en una fe falsa, de principio. En una fe falsa que nada más estaba basada en los milagros que él había visto. Una confesión de una fe falsa en acción, quitándole prácticamente todos los atributos a Dios, reconociéndolo simplemente como maestro, no como lo que Él es, un Dios soberano, un Dios que con toda su divinidad, simplemente como un profeta más. Fue la expresión, si tú te quedas a meditar un poco, nada más hace mención rabí, maestro. Y todos los atributos de Dios, ¿dónde quedaron? ¿Dónde? Así mucha gente muy ligeramente se acerca y dice, yo creo en Dios. Así como este fariseo, yo creo en Dios, rabí, maestro. Pero aquí entra una fe falsa. Y prácticamente vemos en un pasaje más adelante cómo Jesús pues no se fiaba de ellos, no se fiaba de lo que le decían. Dice, a ver, ¿cómo? Pone un alto a Nicodemo. No se cree ni presta oído a los, se puede decir de alguna manera, lo puede uno interpretar de que, pues, ¿qué de mal tiene que le diga rabí, maestro? Pero prácticamente nomás lo está reconociendo por eso. Y Jesús no se deja, conociendo las intenciones del corazón de las personas, no se deja como que mover por eso y pone un alto y le dice, respondiendo Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pone un alto total a todo lo que traía Nicodemo, ni que lo que los pirótipos, de alguna manera lo que le estaba diciendo a Nicodemo, sabemos que vienes de Dios por los milagros, por las señales que haces. Él no se dejó influenciar por lo que estaba escuchando, más bien pone un alto. Y vemos ahí cómo es la respuesta de Jesús, poniendo un alto a Nicodemo, diciendo, de cierto te digo. Es como, parafraseándolo a este texto, es, Nicodemo, pon atención, te voy a decir algo trascendental, algo tan importante para tu vida. Eso es lo que prácticamente le quiso decir Jesús, pero no comprendía lo que quería, lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, no lo podía entender.
Decía, no puedes ver el reino de Dios, ni siquiera entrar, solo verlo. Ponte a meditar, me quedaba meditando en esta palabra. No puedes ver el reino de Dios, ya ni siquiera entrar, solo verlo. Esta es una condición muy importante que hace Jesús a cada uno de nosotros. Si no eres nacido, no puedes ver. Te pondré un ejemplo que está en la Escritura, donde se acuerdan de aquel hombre Moisés que nos habla del Antiguo Testamento. A él le dijeron que solamente podía contemplar la tierra, pero no poseerla. Solamente podrás contemplarla, pero no podrás poseerla. Aquí este relato nos dice que no puedes ver el reino de Dios. Y aquí ya ni siquiera era entrar, solo verlo. Aquí, qué importancia es cuando entiendes las condiciones que Dios te pone para poder entrar en su reino. ¿Cómo quieres que el reino de Dios sea manifestado en tu vida cuando no estás dispuesto a nacer de nuevo? Es una condición muy clara que Dios ha puesto. No es algo que esté ajeno a lo que no puedas comprender. Le pondré un ejemplo para ser un poco más claro. Ponte a pensar un poco que te invitaran a un convivio y que fueras y llegaras y vieras a demás gente y que estuviera la mesa completamente llena de comida, pasteles, de todo, refrescos, y que te dijera el invitado, puedes verlos pero no puedes tomarlos. ¿Cómo te sentirías? Pues entonces, ¿a qué vine? Ponte a pensar un poco cómo se sintió Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Había esa condición. Te daré otro ejemplo. Ponte a meditar un poco. A veces cuando fallece una persona adulta y de repente que dejan herencia, y de repente que pueda haber un joven de unos 15, 14 años y en el testamento hay condiciones, hay cláusulas. Hasta que no tengas la mayoría de edad, puedes obtener de lo que se te dejó, ya sea una casa, ya sea muebles, lo que sea. Es una condición. Aquí es lo mismo. Lo que a Nicodemo se le dijo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es algo que prácticamente detuvo a Nicodemo. No puedes ver el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo tú has escuchado y no puedes ver el reino de Dios en tu vida? No puedes ver la gracia de Dios en tu vida. Hazte esta pregunta. Aquí Jesús nos relata. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene aquí la perplejidad de Nicodemo, que él lo entendió como de nuevo? Prácticamente no estaba comprendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Él, en un estudio
de un comentario bíblico, hacen este comentario, que Nicodemo estaba como que más pensando en un segundo nacimiento desde el vientre. La Vúlgata lo tradujo como renatus fuerit, pero el malentendido de Nicodemo no determinaría el sentido que Jesús emplearía aquí. Nicodemo estaba probablemente familiarizado con el concepto de renacimiento para los prosélitos del judaísmo proveniente de los gentiles. No se sabe a detalle la edad de Nicodemo, pero desde luego sería algo ya grande, avanzado en años, por lo que nos relata el pasaje. En este pasaje, si tú te pones a meditar un poco, aquí Nicodemo carece de una penetración espiritual, algo que simplemente no tenía aquí, no tenía el espíritu, era pura letra muerta, porque era un maestro de Israel, alguien que conocía cada palabra de la Escritura, y la conocía tan bien como la palma de su mano. Él sabía el contenido exacto de la Escritura, porque a eso prácticamente se dedicaba, sacando un poco de información de lo que sabían estas personas. Él sabía los 31,103 versículos que vienen en la Escritura, los 1,189 capítulos que en ella se encuentran, y el 1,800,000 palabras que están expresadas en la Escritura. Pero con todo y eso, no sabía qué era nacer de nuevo. Alguien que prácticamente sabía todo lo que estaba plasmado en la Escritura. Para un poco más a detalle, cada una de esas personas, esos fariseos, esos escritores, tenían ellos un orden, y ese orden cada palabra tenía un número. Por ejemplo, sabían qué palabra estaba al centro de la Escritura. ¿Por qué? Prácticamente ellos tenían enumerada por números todas las palabras que estaban escritas en la Biblia. Por eso eran unos maestros de la ley, por eso sabían a detalle, con puntos y comas, todo lo que en la Biblia estaba ahí plasmado. Pero era puro conocimiento, porque el Espíritu no estaba ahí. Simplemente era puro conocimiento lo que él tenía. Y cuando viene y lo confronta Jesús y le dice, es necesario nacer de nuevo, se topa con que no sabe qué hacer. Dice, ¿acaso volveré yo a entrar al vientre de mi madre? O sea, no lo comprendió, no lo entendía. A veces salen aquí mismo donde yo me acuerdo cuando estaba en esa búsqueda de Dios, no comprendía lo que Dios pedía de mí. No sé cuál sea tu necesidad, pero lo que sí es que en la vida de Nicodemo, él estuvo perseverando, buscando, preguntando, no se fue. Él vino a Jesús de noche y vino por algo. Tenía una necesidad y esa necesidad fue suplida. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Aquí se viene domingo a domingo, se ha compartido prácticamente muchos temas y temas muy importantes. Cámbiale aquí la noche. Tú vienes de mañana
y esa necesidad está siendo suplida en tu vida, o sigues igual. Nicodemo aquí vino a Jesús de noche con una grande necesidad y claro, no comprendía absolutamente nada lo que Jesús le estaba hablando, pero no se fue. Siguió preguntando, siguió indagando, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Si tú detallas un poquito más los pasajes más adelante, dice que no se fue. Siguió preguntando, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque veía en Jesús algo totalmente diferente. Veía el amor, veía cómo Él hacía esos milagros, esas señales. Al principio vemos a un Nicodemo con una fe falsa. Y puede pasar. Como te recordaba, yo al principio venía y a veces vienes y no se comprende a veces lo que se nos comparte. Pero aquí la pregunta es, si no comprendemos y nos vamos, y al otro domingo se toca otro tema y no comprendemos y nos vamos. Aquí la responsabilidad de quién es. En lo personal es de uno. Si tienes dudas y no te acercas, ahora es tu alma. Y cada uno es un alma personal y tan valiosa en las manos de Dios. Pero si uno entra y sale domingo a domingo y te es compartida la palabra con un temor, ¿y qué pasa en tu vida? Aquí vemos en la vida de Nicodemo que él no se fue. Y vemos que sí eran muchos los que creyeron, pero solo uno fue a Jesús. Para ponértelo un poco más así, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Que yo al principio, cuando venía, había muchas dudas, había muchas preguntas primero en lo que me compartía y luego el querer hacer la voluntad de Dios y luego al toparte con dificultades. Pero dice la Escritura que el que busca encuentra. Y si buscas el consejo, lo vas a hallar de parte de Dios. Pero si uno entra y sale, como una rutina, date cuenta de una cosa, es tu alma. Es un alma que Jesús pagó por ella. Nicodemo prácticamente fue en busca de esa necesidad que él tenía. No se quedó nada más a meditar, a contemplar lo que Jesús había hecho, sino que fue y buscó esa necesidad. Fue a Jesús de noche y entabló una conversación. ¿Cuánto duraría? No nos habla mucho la Escritura, pero lo poquito que haya durado, Jesús le aclaró lo que tenía que hacer con amor. Le dijo, vas a hacer esto, esto y esto. Ahí vemos a un Nicodemo con una humildad para recibir. Si tú te pones a meditar con todo lo que ahorita te narraba acerca de lo que era un fariseo, un sabedor de la Escritura, saber de principio a fin la Escritura, siendo ellos maestros de la ley,
Prácticamente Nicodemo hizo a un lado todo eso y tuvo la humildad para preguntar. Y te pones a pensar, ¿dónde quedó todo el conocimiento que él tenía? A veces podemos, de alguna manera, cuando estaba en esa búsqueda de Dios, yo había leído la Escritura varias veces, pero si tú no haces a un lado el conocimiento que tú puedas tener y dejas a obrar a Dios, nunca te va a brillar la palabra. Vas a estar como Nicodemo. Nunca va a florecer Cristo en tu vida si no estás dispuesto a hacer a un lado todo el conocimiento que has adquirido. A lo mejor ya hasta maestro eres. A lo mejor ya recitas demasiados versículos. ¿Te lo sabes de memoria? Hasta sabes el libro, en dónde viene. ¿Por qué? Porque sí, son versículos muy bonitos, te confortan y todo. Aquí la pregunta es si esa palabra tiene vida en tu corazón o simplemente, como Nicodemo, es letra muerta. ¿Por qué? Porque la Escritura sí lo dice, no que lo diga yo. Es letra muerta cuando no está el Espíritu. Recuerdo una vez y me quedó tan claro cuando una vez ya Dios me perdona y se acerca un hermano. Para mí fue algo como que muy fuerte en su momento, pero después lo entendí. Dice, no, pues lo que tenías era letra muerta. No tenías absolutamente nada. Pero una vez venido el Espíritu a tu vida, esa palabra cobró vida. Y vienes a entender, eso sí lo entendí, vienes a entender poco a poco la vida de Dios, lo que está escrito. Porque como te decía al principio, puedes leer y nada más es puro conocimiento y letra muerta. No hay vida. Y eso no es lo que Dios quiere, sino quiere que esa palabra tenga vida en el corazón y lleve fruto, y fruto en abundancia. Pero aquí está la condición que le pusieron a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Pero ¿se está dispuesto a nacer de nuevo? ¿Se está dispuesto a hacer a un lado el conocimiento que puedas tener? Tener la humildad como la tuvo Nicodemo, de acercarse a su maestro y preguntar, ¿qué hago? Prácticamente vemos aquí en la Escritura que Nicodemo tenía esa necesidad y esa necesidad fue suplida. Vemos aquí en la Escritura, en Juan 7:50, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ponte a meditar un poco. ¿Es el mismo Nicodemo que nos narra la Escritura en el capítulo 3?
Aquí vemos a un Nicodemo totalmente diferente, lleno de valentía, parándose por Dios y peleando una causa justa. Y la palabra, una palabra viva, una palabra prácticamente que ahora sí, no era una letra muerta, era una letra viva. Y prácticamente vemos aquí, en el versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ponte a meditar un poco. Esas palabras de Nicodemo, si era el mismo que nos narra en el capítulo 3. Es completamente diferente. Un Nicodemo lleno de valentía, lleno de valor. Ya no tenía miedo, absolutamente nada. Ya no vemos a aquel Nicodemo que iba a Jesús de noche. Y si te pones a meditar un poco, estaba con varios maestros de la ley, con varios fariseos. Es como, por ejemplo, si de repente que están varias personas reunidas y están todos de acuerdo, y de repente se para uno y dice que no, que está en contra de todos ellos. Así fue el caso de Nicodemo. Pero con la gracia de Dios fue que se levantó y peleó esa causa justa. Y vemos que aquí está Nicodemo dando testimonio, y ahora sí con una fe verdadera, con una fe dispuesta a seguir a su maestro al precio que fuera. ¿Por qué? Porque levantarse en contra de los fariseos no era cualquier cosa. Vemos aquí en la historia que aquí tenían a Jesús y Nicodemo estaba peleando una causa justa, aplicándolo a nuestra vida. ¿Cómo lo aplicaríamos nosotros? ¿Tienes ese valor cuando la tentación viene a tu vida? Cuando el orgullo se presenta, cuando la vanidad toca tu puerta, cuando deseas cosas que no agradan a Dios, ¿tienes la valentía para decir no? ¿Para pararte por Dios? ¿Para no tomar lo ajeno? ¿Tienes esa valentía? Y si no la tienes, ¿por qué no la tienes? La condición aquí es muy clara, la que puso Jesús, que es necesario nacer de nuevo. Te relataré un pasaje más. Está en Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Vemos aquí otro testimonio más de que Jesús estaba en la vida de Nicodemo.
¿Y qué podemos ver aquí? La gratitud. Se dice que lo que aquí llevaba Nicodemo era como alrededor de 30 a 34 kilos de mirra y de lo que era para la preparación de Jesús. ¿De qué te habla todo esto? De una gratitud. Ya cuando pues ya Jesús ya estaba muerto, pero que no lo dejó ni un momento. Se dio cuenta de que ya lo iban a enterrar y no anduvo preguntando. Tomó la actitud de ir, comprar y llevar lo que fuera necesario para el entierro de Jesús. Así es en la vida del cristiano. En la vida del cristiano no se anda preguntando mucho. Ves una necesidad y es suplida. Pero se está dispuesto a nacer de nuevo. Esa es una pregunta que te dejaré para que medites y que medites en tu casa, que medites en lo que se te comparte, porque a veces tristemente, y pudiera decirse, a veces las ocupaciones o el afán no nos dejan, nos distraen. Te dijera yo, ¿será el supermercado un buen lugar para meditar? ¿Serán las tiendas largas, grandes, un buen lugar para meditar lo que se te habla? Date cuenta de algo. Jesús domingo a domingo se esfuerza porque tú vengas al conocimiento de su verdad, porque le duele cómo tú conduces tu vida. Así en cambio, como te digo, el afán, el andar de arriba abajo, ¿a qué hora meditas? ¿Meditarás pensando en lo que vas a comprar? Claro que no. ¿Por qué? Porque simplemente son distracciones y simplemente se te escurre todo lo que recibiste. Inclinemos nuestro rostro y hacemos una oración. Señor, cuán importante es, Señor Jesús, comprender lo que es nacer de nuevo, Señor. Qué importante, Señor Jesús, es que pongamos un alto, Señor, a nuestra vida y tener esa humildad, Señor, como la tuvo este hombre, Señor. Tener esa humildad, Señor, y hacer a un lado, Señor, el conocimiento que de alguna manera se ha adquirido, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque tú conoces todo, Señor, prácticamente de nosotros. Que podamos, Señor Jesús, meditar en lo que tú nos estás hablando domingo a domingo, Señor. Que no solamente seamos oidores, Señor, olvidadizos, Señor, donde se nos ocurre todo lo que recibimos, Señor, sino que pronto, Señor, vengamos a ser, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Señor, que tú nos ayudes, Señor Jesús, a comprender estas verdades, Señor, y que podamos identificarnos, Señor, con la vida de Nicodemo, Señor. Y en tu buena voluntad, Señor, pues, que tengamos, Señor, ese acercamiento, Señor, como tú quieres, Señor, como es digno, Señor, no como el hombre quiere, Señor. Ven y ayúdanos, Señor Jesús, y te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado, Señor Jesús. Amén.